Hola, antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Esto nos permite traerte más historias y mejorar nuestro contenido. Comencemos. Mi mamá engañó a mi papá con su mejor amigo e hizo parecer que él era el culpable. Hace poco me enteré de lo que pasó y me siento culpable. Mi mamá estuvo casada con mi papá durante 8 años antes de engañarlo y dejarlo por su mejor amigo, quien ahora es mi padrastro. Mi papá sirvió en el ejército, y su mejor amigo era un hombre rico a quien vi saliendo con mi mamá en ese momento. Durante el divorcio, mi mamá me dijo que mi papá era abusivo, controlador y emocionalmente ausente, y que por eso lo dejaba. Me aseguró que mi papá la trataba mal, la insultaba y no la amaba. En ese momento, yo tenía solo 10 años. Mi mamá obtuvo la custodia primaria y mi papá fue obligado a pagar la manutención. Solo podía ver a mi papá 2 fines de semana al mes. Después de eso, sentí cierto resentimiento hacia él y temía el momento de verlo. Vendió lo que solía ser nuestra casa, se mudó a su ciudad natal, abrió un taller mecánico y vivió allí. Mi papá era alcohólico, pero siempre intentaba mantenerse sobrio cuando yo iba a quedarme con él. Se sentía miserable, solo y deprimido. Siempre trataba de limpiar su casa antes de mi llegada, aunque aún olía a alcohol, pólvora, gasolina y aceites de auto. A veces encontraba ropa sucia en el lavadero. Cuando cumplí 15 años, comencé a verlo menos. Me negué a quedarme con él e inventé excusas. Solo lo visité unas pocas veces al año. Un día, fui a visitarlo sin avisarle y lo encontré bebiendo mientras veía un partido de fútbol. Se sorprendió al verme y rápidamente empezó a deshacerse de las latas de cerveza, limpiando la cocina y preguntando si tenía hambre, diciendo que podía pedir pizza. De repente, arremetí contra él y le dije que por eso mamá lo había dejado, porque se sentía miserable y no podía mantener la calma. Luego, me sentí culpable. Le encantan los autos clásicos y, cuando cumplí 18 años, me regaló un modelo de 1970 que él mismo había reparado. Más tarde, mi mamá y yo lo vendimos para comprar otro auto. La semana pasada vine a visitar a mi mamá y planeaba quedarme el fin de semana. El sábado por la noche, escuché a mi mamá y a mi padrastro hablar sobre lo que pasó hace años, alardear de su aventura y no lamentar ni una sola vez cómo afectó a mi papá. En aquel entonces, todos decían que sentían pena por él. No pude evitar llorar. Quería confrontarla, pero no me atrevía. Quería insultarla, pero no tenía fuerzas. Estaba llena de emociones encontradas, pero me sentía culpable, sobre todo. Durante todo este tiempo, había resentido a mi papá, pensando que él era el malo, cuando en realidad era la víctima de la aventura de mi mamá. Nunca se recuperó debido a sus problemas de depresión y ansiedad. Y mientras yo pensaba que fingía preocuparse por mí, en realidad lo hacía. Siempre trató de mantenerse fuerte y sonreírme. Salí al día siguiente y encontré a mi papá en su taller mecánico. Sin decir una palabra, lo abracé, llorando desconsoladamente. Él, desconcertado, intentó entender lo que pasaba mientras yo no dejaba de pedirle perdón una y otra vez. Cuando finalmente logró calmarme, le conté todo y le pedí disculpas aún más fervientemente. Al final, le pregunté por qué no había peleado con mi madre por mi custodia. Me explicó que, debido a su depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, sabía que no sería un padre apto. Además, no quiso arruinar mi relación con mi madre, ya que sabía cuánto la amaba y que su ex mejor amigo también me amaba y cuidaría de mí mejor que él. Me dijo que no era mi culpa, me perdonó y expresó su alivio de que finalmente supiera la verdad. Ahora quiero compensar a mi papá, pero no sé cómo. ¿Necesito sus consejos? Actualización. Perdón por la demora en la actualización, es un poco extensa, pero algunos de ustedes insistieron en que la compartiera. Primero, quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo para comentar y ofrecer su apoyo. Como algunos de ustedes señalaron, hay 2 lados en cada historia. Decidí escuchar el lado de mi padre. Él admitió haber sido distante y poco afectuoso después de su último despliegue debido a su trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, la aventura ya había comenzado mientras él estaba desplegado. Unos días después de mi publicación, me enfrenté a mi madre.
Al principio, ella se puso a la defensiva, diciendo que yo no apreciaba lo que había hecho por mí y que solo me había protegido de mi padre. Incluso lo llamó con algunos nombres despectivos. No quería discutir y ya había elegido cuidadosamente mis siguientes palabras. Le dije, mi padre es un buen hombre que fue destrozado por la traición de las dos personas en las que más confiaba. Peor aún, tú pusiste a su propia hija en su contra. Aprecio y estoy agradecida por todo lo que has hecho, pero ahora es momento de elegir al padre que puso las necesidades de su hija en primer lugar, incluso si eso significaba hacer sacrificios difíciles, en lugar de al padre que quería que su hija cubriera sus deseos. Me despedí de mi mamá y le dije que no mantendría contacto con ella. Antes de irme, vi lágrimas acumulándose en sus ojos, pero permaneció en silencio. Desde entonces, ha intentado comunicarse conmigo, pero la ignoro o le pido que deje de molestarme. No la he bloqueado, pero mi mensaje es claro. Recientemente, mi tía se puso en contacto conmigo y me dijo que mi mamá está deprimida. Bueno, su esposo puede cuidarla. En cuanto a mi papá, muchos de ustedes me sugirieron que vendiera mi auto y volviera a comprar el que él me regaló. Lamentablemente, no pude encontrar a la persona a la que se lo vendí. Sin embargo, decidí buscar autos viejos y desgastados para arreglar. He estado en esta búsqueda por un tiempo. Fue difícil, pero conté con la ayuda de algunos amigos. Hace casi 2 semanas, tuve suerte y encontré un auto viejo y destrozado. Vendí mi auto para poder pagarlo. Al principio, mi papá estaba un poco molesto, pero cuando le expliqué la razón, se animó. Ha estado más que feliz de enseñarme cómo arreglarlo. Además, compré un apartamento a 1 hora de su taller mecánico. Una persona me sugirió que renovara su casa, así que comencé a trabajar en ello. Mis amigos de la universidad, que estudian diseño de interiores, decidieron ayudarme. A mi papá le costó un poco convencerse porque se sentía avergonzado, pero finalmente aceptó. Ahora, todos los días después de la universidad, voy a visitarlo, y los fines de semana paso tiempo con él, hablando sobre todo lo que le interesa de mi vida. Le gusta el fútbol y es un gran hincha del Arsenal. Así que siempre le hago compañía durante los días de partido y elijo apoyar al equipo contrario para añadir un poco de diversión. Estoy aprendiendo sobre fútbol poco a poco. Desde que vendí mi auto, me ha permitido usar el suyo. Ha tenido ese auto desde que yo tenía 11 años y, desde que tengo memoria, nunca había dejado que nadie más lo condujera. Desde que paso más tiempo con él, ha dejado de beber, aunque en ocasiones tomamos algunas cervezas juntos en las noches de partido, pero ¿quién puede culparnos? Así que aquí tienen su actualización. Si llegaron hasta aquí, supongo que es un final feliz. Gracias a todos de nuevo. Fin. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido.